tal? ¿Cómo estáis? Hola a todos, bienvenidos a Jugada de 3, tu podcast favorito de NBA en español, episodio número 26. Y estamos ya en mayo. Fíjate hasta dónde hemos llegado. Estamos con las semis de conferencia en marcha, más luego todos los equipos que han ido quedando fuera y que tenemos también que evaluar, poner nota y demás. Algunos ya se están moviendo de cara a la próxima temporada. Ya hay nuevos proyectos por ahí avanzando y vamos a hablar de todo eso. Hay muchas cosas. Y en este ratito, aproximadamente una hora, si te quedas aquí te vas a poner al día de todo lo que está pasando en la NBA, con buena info, con buena opinión y con buen análisis. Están siempre preparados, siempre. O sea, es darle un botón y aparecen ahí automáticamente ya tanto Leo Carranza como Adrián Mercader. Muy buenas, chicos. Hoy el saludo va con pregunta fácil, porque es pregunta directa, aunque luego lo desarrollaremos, ¿Tiene alguna opción los Lakers de vencer a Oklahoma City Thunder? Como veis, en la frente. Hola, Adri. Hola, Leo. Muy buenas. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Yo respondo primero pidiendo perdón a los que van a escuchar este podcast porque hoy mi micro no va del todo bien. Ya me lo habéis dicho vosotros. Y luego diciendo que no. Que yo creo que no hay ninguna opción. Pero ninguna opción de que los Lakers ganen contra Oklahoma City Thunder. O sea, en el peor partido de Shai Gilgeous-Alexander desde mayo del año 2025 en cuanto a anotación, aún así ganan de 20 puntos, así que yo creo que ese dato también te deja ver un poco qué lejos, ¿no? Cómo de lejos están los Lakers de Oklahoma City. Se nos acaban de conectar el 50% de los aficionados de los Lakers. Vamos a ver si el otro 50%. Leo Carranza, ¿se nos va o no se nos va? Hola Nacho, hola Adri. ¿Ganar la serie o pelear la serie? Esa es si una tiene pregunta opciones, diferente. ¿Tiene opciones? Sí, yo creo que sí. Vamos a ser optimistas en este caso porque estos playoffs ya nos han demostrado que cualquier equipo tiene una chance de competir al menos. Portland le ha hecho la vida complicada a San Antonio. Boston ha perdido contra Filadelfia. Tuvimos 2 juegos 7. Yo voy por el lado de que los Lakers pueden llegar a pelear. Bueno, se nos fue el 50%. Han vuelto. Y creo que también está Dark Silver ahora mismo conectado. Está tirando cohetes en el patio de su casa. Los traje de nuevo. Bien. Bueno, vamos a arrancar. Venga, sumario y le damos que hay muchas cosas de que hablar. Doncic, la pieza que permite soñar a los Lakers. ¿Sería suficiente? Anthony Edwards y Wemby, la nueva rivalidad de la NBA ha llegado. Valoramos las decepciones de los equipos eliminados. Los Mavericks tienen nuevo jefe. ¿Volverán a competir? ¡Comenzamos! Así están las cosas ahora mismo. Esto se mueve rápido, pero ahora mismo, cuando estamos grabando este episodio 26, está 1-0 Oklahoma sobre Lakers, 1-0 Detroit sobre Cleveland. Se van a jugar estos dos partidos esta noche de jueves. Y la otra eliminatoria está 1-1 entre San Antonio Spurs y Minnesota Timberwolves. Y 2-0 está ganando New York Knicks a los Philadelphia sorprendentes 76ers. Chicos, vamos a ir luego ahí al turrón uno por uno, pero así de antemano os pego un pequeño atraco, os lo dejo puesto en pantalla. Pequeño pronóstico del bracket ahora mismo, incluso con la ventaja de saber cómo están las cosas, ¿no? Cómo están los resultados. Pronóstico de cada uno. Venga, Leo, empiezo contigo. Oklahoma Lakers, ¿quién pasa? Yo creo que Oklahoma, más allá de lo que dije en la previa. Oklahoma para que en 7, ¿no? Puede ser Oklahoma depende mucho de la presencia de Luka. Ahora vamos a hablar seguramente de eso, Sí, pero sí, debería pasar Oklahoma. Tengo mis dudas en el Minnesota San Antonio, la verdad, porque También. los Timberwolves ya hicieron su trabajo, más allá de que ayer se comieron una paliza, ganaron el partido que tenían que ganar y ahora juegan en Minneapolis. San Antonio es superior, debería avanzar, pero ya está en desventaja. Oklahoma, Esta San Antonio. ¿Oklahoma, Minnesota, has dicho? ¿O San Antonio? San Antonio y Minnesota, perdón. En ese creo que San Antonio y Oklahoma en la de Lakers Thunder. Vale. En el este tenemos a Cleveland y a Detroit. Esa serie creo que se va a ir a 7 partidos. Y la verdad es que no tengo ni idea de qué va a pasar. Lo veo superior a Detroit, pero... Si es para que yo luego pueda tiraros cuando os equivoquéis, ¿sabes? Voy por Detroit. Carnaza. Y en la otra semifinal, Nueva York. Más allá de que es un resultado un tanto mentiroso, entre comillas, porque ayer Filadelfia tuvo chances de empatar la serie, pero creo que es superior, bastante superior Nueva York. Oklahoma, San Antonio y Nueva York, has dicho Cleveland, ¿no? Detroit. Detroit, vale. ¿Y Adri? Oklahoma 4-0, San Antonio en 6, Detroit en 6 y Nueva York en 5. Esa es mi predicción. Bien. Ahí, directo.
Directo. Directo, sí. Lo de Nueva York, vamos a hablarlo entendido, pero Sí, a mí es el equipo que bueno, mejores sensaciones me está dejando con Oklahoma. Yo voy a decir Oklahoma, Minnesota. Uf, Me huele a mí a mes de junio en los lagos de Minnesota. Detroit, Sixers. Yo bueno. creo en los Sixers. Bueno. Es que este equipo bueno. le ganó 3 seguidos a los Celtics, ¿eh? No quiero que nadie se olvide de esto. Y de hecho, por eso ganaron la eliminatoria. entre otras Tengo que cosas. decir, Nacho, que los di como la sorpresa de esta temporada. Ahí. Ahora es Y- cuando vas saliendo las. Acuérdate Tengo- que yo dije, pero las que cagaste no las dices, ¿eh? Esas No, obviamente, no, esas se borran, pero ni yo me imaginaba que esto podía pasar. Así que coincido con vos, pueden pelear. A ver, es un equipo bastante. Y no tienen envidia en este segundo partido. Ojo con los Sixers. Bueno, vamos con la primera de las series de las que vamos a hablar hoy, que es la más reciente, la que mide a San Antonio y a Minnesota. Quiero hacerlo con unos datos, que esto tampoco tiene nada que ver porque estamos muy temprano, pero esto de la tercera bala vencida creo que podríamos aplicarlo a Minnesota. Ellos han jugado en la historia 3 finales del oeste, perdieron todas, nunca han jugado las finales de la NBA. Claro, ahí lo tenéis. La más antigua, en 2003-2004, perdieron contra los Lakers. Y las 2 últimas son los últimos 2 años. Es decir, un equipo que viene pisando final de conferencia los últimos 2 años y no me extrañaría que la vuelva a pisar. Lo pongo ahí un poco en contexto porque es verdad que hay mucha gente que se puede llegar a pensar que Minnesota, como durante el año a veces, pues siestea y se cae un poco y tal, pero siempre compiten cuando tienen que competir. Sensaciones así generales, bueno, para la gente si no lo sabe, el primer partido lo ganó Minnesota, tuvo el último tiro San Antonio, a mi modo de ver, con una decisión de tiro horrible. Y ayer ganó de paliza a San Antonio, se desquitó contra Minnesota, pero valen lo mismo las dos, están 1-1. Sensaciones, reflexiones, conclusiones, chicos, que os deja de momento estos 2 partidos. Yo creo que en el primer partido pilla un poco por sorpresa la vuelta de Anthony Edwards. Imaginaros, si nos pilla a nosotros por sorpresa, imaginaros a San Antonio, ¿no? El planteamiento que ya tenía hecho alrededor de toda la eliminatoria, contando con que Anthony Edwards tal vez iba a estar fuera el primer y el segundo partido de la eliminatoria. Y en el segundo, viendo ayer el partido, me dio la sensación de que yo creo que Minnesota fue un poco conformista. En el sentido, vamos a ver, en el sentido de que creo que han hecho y que saben que han hecho los deberes, robar ese primer partido en San Antonio, robar el factor cancha, y evidentemente no vas a salir a un partido de playoff a perderlo ni muchísimo menos, pero sí creo que fueron un poco complacientes. Fueron poco a poco separándose en el marcador y físicamente tal vez el equipo llegó un poco más cansado que San Antonio. Anthony Edwards no está bien físicamente o no está al 100% y creo que ya se dejaron llevar un poco. Se dejaron... Claro, se dejaron llevar un poco en cuanto vieron que el partido no iba a ser como el primero de la eliminatoria, porque ya saben que van a viajar a Minnesota, pasase lo que pasase anoche, con un 1-1 y con la opción más que real encima de la mesa de aprovechar el factor cancha, de poner el 3-1 en la eliminatoria, de poner en serios apuros a San Antonio. Por parte de San Antonio, ahora que he hablado de Minnesota, lo de ayer es un golpe en la mesa. Stephon Castle juega bastante mejor que en el primer partido. Me sigue sorprendiendo Dylan Harper, que hay que recordar que es novato, pero hay veces que la inteligencia que tiene a la hora de leer el juego le hace parecer que lleva 6 o 7 años en la NBA. Buen partido de Wembanyama, bastante mejor. Pese a esos 12 tapones, no jugó bien en el primer partido, al menos esa fue mi sensación. Ayer bastante mejor, y en líneas generales todo el equipo, ¿no? Cuando se gana de paliza casi de 40 puntos de diferencia, pues poco vas a poder reprochar, ¿no? A San Antonio, pero creo que es un golpe importante, un golpe en la mesa. Y bueno, vamos a ver, evidentemente, ese tercer partido que creo que puede decidir el rumbo de la eliminatoria. Yo lo vi bastante claro en cuanto a la razón por la que gana o pierden los partidos San Antonio. Cuando entra el triple es un equipo mortal. De hecho, los 2 partidos que pierden esta postemporada es porque está por debajo del 30%. Cuando le entra el triple por encima del 40%, ganan los juegos. A diferencia de Boston, y ahí creo plantear esa distancia que hay entre un equipo y el otro, porque también lo dijimos de los Celtics esto.
los Spurs tienen otros recursos para anotar. Tienen a Wemby en la pintura, tienen a Dylan Harper, tienen a Stephon Castle, tienen jugadores que pueden utilizar su físico y sacar ventaja de eso. Wembanyama el primero. Pero Minnesota había hecho un gran trabajo en el primer juego a la hora de quitarle esa posibilidad. Lo trataron de sacar de la pintura, lo llevaron al perímetro, lanzó 8 triples, cerró los 8. Y eso hizo que tuvieran una ventaja. Aún así estuvieron a un triple de ganar el partido. Pero creo que la diferencia está ahí en el tiro exterior. Ayer Wembanyama forzó las cosas en la pintura y de hecho anotó la misma cantidad de puntos en el segundo cuarto ya que en el partido anterior. Y otra cosa que cambia, que creo que es la razón por la que Minnesota tuvo chances en el primer partido, es que la defensa fue muy mala. El equipo de los Spurs defendió muy mal, a excepción de esos 12 bloqueos de Wemby, que fueron récord histórico de los playoffs en ese aspecto. Castle se cargó de faltas, de hecho lo expulsaron. No tuvimos una buena versión del resto de los jugadores defensivos y no tenían a Carter Bryant, que ayer jugó. Entonces ahí estaban bastante diezmados en ese sentido y hoy, ayer en realidad, vimos el cambio en ese sentido muy, muy grande y por eso también ganan con 133 puntos anotados, que creo que es la mayor cantidad para la franquicia desde el 83, y varios aspectos de dominio que se notan cuando entra el triple y cuando defienden todos. Hay un montón de storylines que iremos viendo, pero por ejemplo la batalla entre Gobert y Wemby, y recordemos que Gobert viene de anular en gran parte de la serie anterior a Jokic, o sea, le está tocando bailar con las más feas, literalmente. Bueno, perdón, no quería insultar a nadie, pero me refiero en lo deportivo. y luego yo que sé, por ejemplo, lo de Terrence Shannon Jr., que ha terminado de explotar, es un factor con el que quizás no contábamos, pero por las carencias que hubo en la serie anterior, el chico demostró que está para allá. Julius Randle, que es una moneda al aire, en defensa creo que puede ayudar mucho con Wemby. Es decir, no hay muchos equipos en la NBA que tengan dos tipos como Gobert y Randle para defender todo el rato a Wemby. Y no sé, yo por lo menos el otro día en el vídeo que hice lo bauticé como la mejor serie de todas las semis de conferencia, que es de las 4 que hay ahora mismo. No sé si coincidís. Sí. Yo, por hacer un apunte de lo que ha dicho Leo, Carter Bryant a mí también me tiene enamorado. He hablado de Dylan Harper, pero Carter Bryant cuando empieza la temporada ha ido claramente de menos a más. Es como que no tiene mucho protagonismo, se empieza a hablar de que ese pick 14 fue un fracaso. Poco a poco se va haciendo hueco en la rotación de Mitch Johnson. Y es que es un jugador con un muy buen físico, un jugador muy grande y realmente es un descubrimiento. Y hemos visto la importancia en este segundo partido que ha tenido. Ojalá poco a poco se vaya sentando, porque también pinta a jugador de, no voy a decir estrella ni muchísimo menos, pero sí a un jugador muy bueno de rotación en el proyecto Wembanyama a largo plazo. Hombre, lo está haciendo mejor ahora que en el concurso de volcadas, eso es verdad. Está ganando mejor imagen. Eso dejémoslo a otro lado, Nacho, eso es que no quiero ni comentarlo. Bueno, pues eso es cierto, es un equipo San Antonio que es como que todos les ha llegado la primavera, todos han florecido antes de lo previsto. Esta temporada Nacho, no contábamos con ello. Dime. Un dato más para agregar, cuando anotan el 40% más de los triples en temporada regular tienen récord de 26-1 en ese aspecto. Ahora, cuando están por debajo del 30% están en 8-8, por lo tanto pasan a ser un equipo mucho más endeble. Creo que el único conjunto que le escapa a eso, al menos por ahora, que a pesar de no anotar el triple con consistencia te puede destrozar un partido, es Oklahoma, pero porque tiene 3 o 4 anotadores individuales que son imposibles de frenar. Obviamente Jay, pero le han agregado a McCain, le han agregado, bueno, tienen a Jay Mitchell, entonces eso les da una ventaja. Sí, ahora hablamos de eso precisamente porque hay que hablar de esa otra eliminatoria entre Oklahoma y Lakers. Simplemente por concretar una cosa, normalmente, recordemos que el que está al frente de Minnesota es Tim Connelly, que fue el que construyó aquellos Nuggets campeones de 2023, desde mucho antes, pero es el que drafteó a muchos de estos jugadores que ahora vemos como estrellas de la NBA. Y sí tiene pinta de que este puede ser año de madurez del proyecto de Minnesota, eso sí. Tiene que pasar por encima de San Antonio, que tampoco es nada fácil. Bueno, en la otra serie del oeste, la de Lakers y Thunder, podríamos mostrar volcadas, triples, muchas imágenes de ese primer partido, pero la imagen de la que todo el mundo está pendiente no es ninguna de esas. La imagen de la que está todo el mundo pendiente es esta.
Lo reconocéis, ¿no? Está un poquito lejos, ¿eh? Pero es Luka Doncic. Todo gira en torno al esloveno en esta eliminatoria, porque coincidimos, si hay alguna chance de que Lakers pueda pelearle, es con el esloveno en pista y a ver cómo llega, ¿no? Mira, datos. Me gusta siempre, antes de que debatamos, argumentar un poco cositas. Los números de Lakers con y sin Luka Doncic, el factor Luka lo he llamado. Con Luka 43-21 es un 67% de victorias. Sin Luka 14-11, 56% de victorias. Sigue siendo positivo, pero es bastante inferior. Y luego puntos por partido está más o menos cercano, pero esos 2,5 puntos que tiene más cuando está Luka y cuando no está Luka, pues también se nota bastante, ¿no? No sabemos cuándo va a volver, pero sobre todo es hablar un poco de lo que hacíamos antes, de la dificultad de estos Lakers para poder ganar Oklahoma. Lo de la narrativa de Doncic, pues yo creo que alimenta un poco en estos primeros partidos y seguramente que cuando vuelva, si vuelve, va a ser un boom. Pero la pregunta está en que si Oklahoma se pone 2-0, ¿vosotros arriesgaréis a Doncic? Esto lo hablamos hace tiempo, pero claro, ahora es que es el momento de decir esto. ¿O están obligados a ponerle en pista y ver qué pasa? 2-0. 2-0, ¿eh? Sí, sí. Es que yo no veo a Luka que vaya a volver, lo digo totalmente en serio. Es que no creo que vaya a volver esta eliminatoria. Primero porque creo que Oklahoma no la va a alargar mucho. ¿No arriesgarías entonces? Yo no arriesgaría. ¿Por qué? Porque este tipo de lesiones son duras y una recaída, pues no sabemos cuánta factura le puede pasar a largo plazo. Entonces, yo realmente no me la jugaría. Supuestamente Austin Reeves, ¿no? Que quiere cobrar un máximo en verano, el que tiene que dar el paso hacia adelante. Ahora hablaremos de Austin Reeves largo y tendido, porque tengo para hablar. Pero yo no arriesgaría. Leo, ¿tú te la jugabas o no con Luka? Bueno, hace unas horas Luka dijo que los médicos le dijeron 8 semanas. Eso sería, si no me equivoco, el 16 de mayo. Así que está el ahí. 2 de abril, sí, hay que echar cuentas, pero sí. No le alcanzaría para jugar esta serie si se cierran 4 partidos, por ejemplo. Yo lo arriesgaría por una simple razón, porque si los Lakers tienen una chance de eliminar a Oklahoma es con Luka en cancha, y si lo hacen, la posibilidad de ser campeones está muy abierta para cualquiera. Entonces el premio es muy grande. No es que luego de eliminar a Oklahoma no hay chances. Es realmente probable que los Lakers salgan campeones si son capaces de eliminar al Thunder. Así que yo le arriesgaría, pero bueno, es muy difícil. Yo también, ¿eh? Yo creo que yo no soy favorable a que se corran riesgos y demás, pero desde luego el contexto en el que si corres un riesgo hay que correrlo es ahora. Es decir, es playoffs, final de temporada. Es verdad que luego se habla de que si Eslovenia y tal. Los equipos que pagan a los jugadores son los clubes, o en este caso las franquicias, ¿no? Yo creo que sí. Siempre y cuando tenga el ok médico. Yo no digo que le pongas a jugar lesionado, que esto ya lo ha hecho Luka también. Yo digo que si es capaz de adelantar ese proceso de recuperación, en cierto modo, pues oye, a lo mejor sí está bien que cuentes con él. El problema es que enfrente, lo que tienen enfrente es una barbaridad. Es decir, de momento los playoffs, por ejemplo, de Oklahoma son así, 5 partidos, 5 victorias, casi 120 puntos por partido y una distancia de promedio de 17.6 con respecto al otro equipo. Es verdad que jugaron contra los Suns la primera ronda, pero bueno, hay que sumar también lo de los Lakers del otro día, que también estuvo por ahí el resultado, si no recuerdo mal, de distancia. Sí. Tenéis la sensación, yo la tengo, de que Oklahoma está incluso mejor que el año pasado en este momento de temporada. Hablo de que por la experiencia, por lo que ya han experimentado este mismo año cuando tuvieron el bajón y demás, más lo que hicieron con McCain, y yo tengo la sensación de que es mejor equipo que el año pasado, ahora mismo. Sí, es que, claro, el año pasado hablábamos de que este equipo tenía que darse una hostia importante para aprender, ¿no? Y para tener... Claro, para aprender y tener confianza de cara a este año, el cual estamos ya, pero claro, la diferencia es que salieron campeones superando muchas barreras y muchas dificultades. Ese séptimo partido en Denver, ese séptimo partido de las finales con Indiana Pacers, un máster intensivo en experiencia en los playoffs de la NBA. ¿Y qué nos va a hacer pensar? O sea, ¿qué debilidad está teniendo Oklahoma, tanto en temporada regular
que sí que tuvo un tramo un poquito más malo, que coincidió precisamente con la lesión de Shai Gilgeous-Alexander, pero qué debilidad está mostrando este equipo para pensar que van a bajar. O sea, la única cosa de verdad que veo, porque para mí Oklahoma es el campeón, o lo va a ser, aunque mi predicción a lo mejor es San Antonio, pero es San Antonio, o sea, es la kriptonita. Yo creo que bueno, hay una posibilidad. Las dudas le llegan a Oklahoma en esa seguidilla de partidos con San Antonio que no solo pierden, sino que pierden bien. Y bueno, San Antonio está a la vuelta de la esquina, así pasan contra los Lakers. Y también pierden contra Minnesota. En esa serie contra San Antonio, en temporada regular, también hay 2 partidos que pierden contra Minnesota. Entonces, es como, vale, ya han llegado los equipos fuertes y Oklahoma no está. Pero vamos, yo creo que existe la posibilidad más que real, de verdad, que Oklahoma vaya a avanzar a la final de conferencia ganando los 8 partidos de 8, o sea, 4-0, 4-0, poco desgaste físico, que puede ser un problema para equipos normalmente que tienen esa resaca emocional de ser campeones, así que todo va perfecto. Ajá. Yo tengo mis dudas, o sea, sí creo que son mejores, claramente son mejores porque tienen la experiencia de haber ganado el título y saber lo que se necesita, pero a esta altura de la postemporada pasada ya habían recibido un reto importante que era Denver. Ahora mismo jugaron contra el peor equipo de los playoffs, que Phoenix, y ganaron incluso sin tener que anotar el triple, por ejemplo, y sin una gran versión de Shai en los primeros partidos. Y les está tocando un conjunto de Los Ángeles Lakers sin su mejor jugador y con una versión de Austin Reeves completamente alejada de lo que habíamos visto. Entonces, no digo que corra riesgo de sufrir eso que sufren algunos equipos súper importantes, que es encontrarse con el mayor reto en el peor momento posible, es decir, ir caminando hasta finales de conferencia o finales de la NBA y luego toparse con un equipo que ya tuvo que luchar mucho para llegar hasta ahí y está aceitado. Pero tengo mis dudas. Quiero ver a Oklahoma realmente competir contra San Antonio, contra Minnesota, contra los Knicks, contra el que sea que juegue en finales, porque hasta ahora no ha tenido un reto. Esa es la clave. No estoy diciendo que sea culpa de Oklahoma, sino de que no se le ha presentado algo que esté a la altura de su nivel. Claro. Yo lo voy a decir con una frase simplemente, con un hecho. Del 1 al 6 de junio yo tengo reserva ya en un hotel en Oklahoma. Yo simplemente lo dejo así y ya cada uno pues que entienda, ¿no? Yo es que los veo a otro nivel respecto a todos. Y acepto y me encantaría que esa serie con San Antonio o con Minnesota se vaya larga y tal, pero yo es que no veo... yo creo que han trabajado adrede para llegar así ahora y yo no les veo ningún fallo. O sea, probablemente por lo que dice también Leo, porque también tiene que jugar contra equipos más exigentes, ¿no? Pero bueno, vamos a pillar el avión y nos vamos del oeste al este, porque hay que hablar de las 2 series de la conferencia este y quiero hacerlo inicialmente con unas imágenes que, por desgracia, no lo digo porque yo sea anti ese equipo, sino porque es que me da mucha pereza estas imágenes que vais a ver a continuación. Creo que a vosotros también. Creo que las vamos a ver mucho. Mira. Así estaban los aledaños del Madison Square Garden el otro día. Insisto, vamos a verlo mucho. A mí es que me da mucha pereza estas imágenes, en serio. Porque es que ya empiezan muy temprano. Y luego hay que decir que de los miles que hay ahí, un porcentaje muy alto son turistas que se han gastado la pila de dinero o no se lo han gastado y están fuera viendo el partido y hay que pasarlo bien. Simplemente pregunta rápida, ¿os da pereza también como a mí estas cosas? Lo siento, Nacho, a mí no. A mí me hace mucha gracia. Encima me encanta la ciudad de Nueva York, es mi ciudad favorita en el mundo. Y es que me hace mucha gracia. Es que es normal que estén así de contentos. O sea, para dar un dato que os va a volar la cabeza, o a lo mejor no, pero a mucha gente seguro que sí. Carmelo Anthony, victorias en Knicks 7. Jalen Brunson, victorias con Knicks en playoff 27. Es que están viviendo los mejores años en el siglo XXI de la franquicia.
Branson está escalando avanzas forzadas O sea, en el estadístico histórico, ¿eh? Por eso dice que Jalen Brunson es su padre. Es que es normal, o sea, después de tantos años siendo el meme. Es que han sido muchos años el meme. Es que han sido muchos años carne de meme. Y ahora están ahí arriba. Y el año pasado llegan a la final de conferencia. Este año son los favoritos para llegar a la final del este. Es normal que entre la ciudad en júbilo. Yo lo entiendo perfectamente. Y encima ya si le mezclas que en Nueva York la gente está totalmente loca, pues ya apaga y vámonos. A Leo creo que no le da pereza tampoco. No, yo soy fanático de los fanáticos de los Knicks, para decirlo de alguna manera. Pero es verdad, entiendo lo que dice Adri, de que es algo que se viene cargando durante tantos años que en algún momento va a explotar. Y creo que si llega a suceder que los Knicks no solo... No, ni siquiera digo ser campeones, llegan a las finales, peligra realmente la ciudad de Nueva York por cómo lo viven por fuera. Ahora que va llamando a los cazafantasmas, ¿eh? Sí, hay que mucho fantasma ahí en esa imagen, ¿sabes? Hay mucha gente que está alcoholizada seguramente, pero es verdad que si hay alguna ciudad que lo vive, o sea, que hay verdaderos fanáticos, yo creo que es Nueva York. Como podría agregar Indiana, Boston. Yo te diría Boston muy por encima de Nueva York. Puede ser, pero los Knicks tienen una fanbase muy, muy fuerte y lo viven de una manera muy internacional, es verdad, pero al ser, lo siente como muy propio el equipo y al no ser tan exitoso, pero también ser un mercado tan grande, como que tienen esa espina clavada de no representar con títulos lo que sí representan como ciudad, como emblema, y creo que es muy necesario para la NBA. O sea, los Knicks en playoff, el Madison Square Garden, la gente le da otro tipo de impacto a la postemporada. Se habla mucho más cuando ellos están en esa instancia. Bueno, vamos a hablar de la serie en sí y lanzo algunos datitos. Esto está 2-0 para los Knicks. Los Knicks llegaron a tener 40 de renta en el primer partido. Es una salvajada. Lo de Brunson, más de 30 puntos por partido contra los Sixers. El promedio contra Atlanta en la primera ronda fue 26.3, es decir, va a más. Y el tema de los Sixers y la fatiga. Yo creo que también se explica mucho lo de los 40 puntos de distancia en el primer partido. Lo de Embiid, la lesión. Bueno. Con todo esto así puesto en la coctelera, ¿veis capaces, por ejemplo, los Sixers con este 2-0 de poder igualar otra vez la serie o volver a meterse en la serie? Teniendo en cuenta lo que decía yo al principio del programa, que ganaron 3 partidos seguidos a Boston. Y luego el tema de Embiid, no sé si os sorprende o nos sorprende lo que fue capaz de hacer en la eliminatoria contra los Celtics. Anunoby también está lesionado. Hay muchos factores a tener en cuenta, ¿eh? Mira, Nacho, lo de Joel Embiid, lo que no puede ser, no va a ser. Y si no pasaba con 27, 28 años, es que no va a pasar ahora. O sea, Joel Embiid siempre va a ir a peor, porque va a acumular más edad, va a acumular más lesiones y lamentablemente es que no va a poder ser. Vamos a ver. En la cuenta bancaria va... No, ahí me cambio sin dudarlo con Joel Embiid, vamos. Pero en cuanto a físico no me cambiaría, porque es que está lesionado. Si es que la imagen, hay una imagen en el TD Garden, tirado en el suelo, cuatro asistentes de Filadelfia estirándolo de una manera. O sea, es de verdad, es una imagen que cuesta verla, que te habla del estado físico de Joel Embiid. Era normal que contra Nueva York, yo tenía claro que en algún partido, esperemos que solo sea en uno, y fuese en el de ayer, pero yo creo que va a estar más tiempo lesionado porque es que le va a pasar mucha factura. Para mí la temporada de Filadelfia, lo digo en serio, aunque no valga, ya es un aprobado. Y yo creo que ya se pueden dar con un canto los dientes. Porque, ¿No ves a unos Miami Heat del 23 en estos Philadelphia 76ers? El equipo que viene del y se acaba metiendo en unas finales. ¿Quién es el Jimmy Butler de estos Sixers? Porque Jimmy Butler, esa versión de Jimmy Butler en 2023 es de los mejores jugadores de la década de los 20. O sea, y Filadelfia no tiene eso. Lamentablemente no lo tiene. Y ojalá tuviese el nivel físico Joel Embiid de Bam Adebayo, pero es que tampoco lo tiene. Yo creo que pueden ganar algún partido en Filadelfia. El tema es que incluso creo que Embiid era una debilidad en el primer partido y que de hecho el segundo encuentro es muy diferente justamente por la ausencia de Embiid. Los Knicks, a diferencia de Boston, tienen 2 jugadores que lo defienden 1 contra 1, que son Karl Anthony Towns y Mitchell Robinson, a diferencia de los Celtics, que contaban con Neemias Queta y Vucevic.
y tenían que doble marcarlo constantemente, y en ese sentido Embiid fue muy inteligente para generar para el resto. Terminó con 6 asistencias o más en 3 partidos de la serie, y por eso terminaron ganando, porque el resto se pudo conectar, porque encontró espacios. Ahora no sucedió eso, y en el primer partido lo vimos, una sola asistencia en Embiid, lo defendieron muy bien, fueron físicos, y el resto no apareció. Cuando sacaron a Embiid de la ecuación, tuvieron chances de competir. Ayer hubo 25 cambios de liderazgo en el segundo partido. No tiene nada que ver el uno con el 2, está claro. Que es algo, claro, completamente distinto. Y solo lo pierden porque cerraron muy mal el último cuarto, 12-3 en los últimos 7 minutos para los Knicks. A ver, la versión de Nueva York que estamos viendo ahora es mucho más parecida a lo que vimos en la NBA Cup, un equipo que es solidario con la pelota, que no solo depende de Jalen Brunson, más allá de los números que estábamos viendo, que paradójicamente cuando no depende de Brunson es cuando vemos la mejor versión de Jalen Brunson, que anota más, que está más libre, pero aparece Anunoby, aparece Mikal Bridges, que está jugando una gran serie, aparece Josh Hart, aparece Deuce McBride, obviamente Karl Anthony Towns y Mitchell Robinson. Anunoby, y ahí quiero llegar, creo que es la clave de esta serie. Si Anunoby está lesionado, puede llegar a tener problemas Nueva York, porque es un jugador determinante. Es que tengo la pedrada de que Filadelfia va a ganar los 2 en casa, No le veo lejos de los Knicks. Por eso yo he dicho al principio, que yo metía a Sixers ganando a los Knicks. Yo es que me parece, lo hemos hablado alguna vez, si consiguen jugar en equipo, si consiguen ser un bloque, si vas 1-1, estuve a punto de hacerlo el programa y no lo hice, a lo mejor la semana que tenemos que hacerlo. Si tú agarras la plantilla de los Knicks y la plantilla de los Sixers y vas 1-1, tiene mejor equipo los Sixers. Otra cosa es rendimientos, historial, lesiones, eso ya no me meto, pero por lo que es el jugador en sí, es mejor equipo. Lo que pasa es que, claro, en los Knicks hay mucha diferencia, por ejemplo, en el puesto de Brunson y tal, pero tú vas 1-1, a mí me salen más jugadores ganando esos duelos particulares de los Sixers que no de los Knicks. Lo hacemos si quieres, Nacho, en un momento. No, ahora no. Quiero hacerlo bien. Pero yo veo a los Knicks muy superiores, O sea, yo también. Yo veo a los Knicks muy superiores a Anunoby. Ojalá tuviese Filadelfia a Anunoby para 2-0, vamos. 2-0, 2-0, pero el último, como dice Leo, lo pudo ganar Filadelfia. Mira, cuando hagas Lo sí, lo puedo ganar Filadelfia, pero al final es lo que dices tú. O sea, da igual una victoria de 45 puntos que una victoria con 20 cambios de marcador y de líder, que al final cuesta lo mismo. Y al final 2-0 yo creo que mentalmente va a pesar mucho para Filadelfia. Otra vez en la situación de tener que remontar un 2-0 a una franquicia. Un 3-1 con Boston, abajo también. Sí. Es lo mismo con 2-0. No, que ojalá me equivoque. Tiene menos margen todavía. Ojalá me equivoque. Un dato, el 56% de los tickets que se compraron para los próximos 2 juegos tienen código postal en Nueva York, así que... Sí, eso lo dijo Embiid, ¿no? Que van a jugar de local los Knicks. Sí. No, bueno, eso es en todos lados, O sea, cuando juegan aquí, por ejemplo, en Miami los Knicks, a mí me da hasta un poco de vergüenza porque es como ¿dónde está la gente de Miami? Porque claro, al final son mercados muy similares en cuanto a que en Miami la gente que viene, muchos son turistas o gente que no le interesa mucho el baloncesto, sino que van por hacerse la foto. En el caso de los Knicks es que tienen mucha fanbase internacional y en todo el país, entonces claro, eso se nota un montón. Bueno, lo vamos a ver, Yo pienso cobrarme, como esto vuelva a 2-2 la semana que viene, preparaos. Ojalá, Yo tengo que recalcar que ojalá. Pido reverencias si el jueves que viene esto está 2-2. No te digo ya como esté 2-3. Ya no te digo nada. No sé cómo nos va a pillar ese partido. Creo que pues después del quinto probablemente. Sí. Bueno, la otra serie del Pistons y Cavaliers, que decís ante los dos. Nos vamos a ir al séptimo. Bueno, algunos datos. El primero lo ganó Detroit. Claro, el físico que tiene Detroit Pistons y que lo sufrieron un poquito contra Orlando y demás, claro, de momento no lo están igualando ni Jared Allen ni Mobley. Esto es así. Luego, el tema de las pérdidas de balón, en especial James Harden, y luego hablamos de eso en concreto, le está penalizando mucho a Cleveland. Y que los Cavs contra Toronto no sufrieron de tiro exterior tanto. Esta vez sí. Detroit es como que ha espabilado, ¿no? Después de lo que pasó contra Orlando, se ha vuelto a poner en el raíl y es otra vez el equipo que convence, ¿no? ¿Qué sensaciones tenéis de esto? La serie contra Orlando, ¿creéis que les ha servido un poco eso de escarmiento para enderezarse?
tú dices, Nacho, que han despertado. Yo creo que han respirado. Yo creo que el no tener la defensa de Orlando ha hecho que Detroit haga menos mal. Mira que Cleveland es un buen equipo defensivo, que tiene buenos jugadores defensivos, pero Orlando es que era un némesis para Detroit. Y creo que ahora se van a sentir mucho más cómodos. Vimos mucho mejor a Cade Cunningham, Tobias Harris en su nivel, que para mí está siendo una de las revelaciones a nivel individual de estos playoffs. De verdad que yo este nivel de Tobias Harris al principio de la temporada no me lo esperaba, y sobre todo en el momento más importante del año. Y luego Ausar Thompson, o sea, menudo jugador Ausar Thompson, creo que este año tenemos todo en la cabeza que Amen Thompson era mejor jugador que Ausar. Yo lo sigo pensando, pero creo que la diferencia entre ambos se ha estrechado bastante, hasta el nivel de que si me dices que Ausar Thompson es mejor, totalmente, o sea, puedo entender tu decisión, porque el jugador en el que ha evolucionado Ausar Thompson a lo largo de esta temporada ha sido brutal. Y yo veo por comentar una cosa de Cleveland, veo muy poco utilizado a Jarrett Allen. Ya ocurrió en la primera ronda frente a Toronto Raptors, y otra vez en el primer partido de la serie, 2 puntos, 1 de 4 en tiros de campo. O sea, ¿por qué no lo sobreutilizan más en ataque? Teniendo encima generadores como James Harden, que el tema de las pérdidas lo hablaremos a continuación, pero teniendo jugadores que te pueden abrir la pista y provocar espacios en defensa, ¿por qué no utilizas más a Jarrett Allen? Es algo que no termino de entender, y creo que Kenny Atkinson tiene que ya intentar dar con la clave de involucrar a Jarrett Allen en ataque. Yo entiendo lo de Harden, entiendo lo de las pérdidas. 20 pérdidas en el primer partido, claramente vas a sufrir una derrota. Es imposible que tengas chances de competir. Entiendo lo de Allen, lo de Mobley, incluso lo de Detroit, que me parece un equipo súper competitivo en términos de físico. Entonces en ese sentido le gana a Cleveland. Pero para mí el gran problema es Donovan Mitchell en esta situación. Porque los datos demuestran que Mitchell en los primeros 2 partidos promedió 31 puntos. Es decir, los 2 primeros partidos de la serie contra Toronto. Desde ese entonces, los 5 de la serie contra los Raptors y del juego contra Detroit está promediando 20 puntos por partido, con un acierto bajísimo. Entonces, si Donovan Mitchell no puede ser mejor que Tobias Harris, que tiene mejores promedios, entonces no hay chances para Cleveland, porque Harden es un jugador que te puede ayudar, Evan Mobley también, Jarrett Allen lo mismo, pero el número 1 de este equipo, no nos olvidemos que es Donovan Mitchell, no es ni Harden, ni Mobley, ni Allen, ni nadie, y tiene que actuar como tal. Cade Cunningham lo está haciendo, puede tener malos porcentajes, en la primera jornada lo tuvo, pero viene de 3 partidos espectaculares para clasificar a Detroit, y Donovan Mitchell no lo está haciendo. Entonces cuando encuentren una buena versión de Donovan Mitchell, creo que van a tener chances de competir. Si no lo hacen, Detroit los va a pasar por arriba. A lo mejor lo que necesita Mitchell es que le aticen los medios de comunicación. Lo digo por enlazarlo con el siguiente tema, porque al que le están dando durísimo es a Harden. Ahí van algunas de las críticas que le caen a Harden. El tema de las 7 pérdidas de balón en el primer partido, por ejemplo. De las 20 que hemos hablado, 7 son de Harden. O sea, es que es una auténtica salvajada. Que es un jugador por el que pasa la pelota por sus manos muchísimo. Luego, claro, acusan la gente de Cleveland y los insiders y demás, dicen que, claro, cuando no estaba Harden el juego era más fluido, más rápido. Ahora, como tiene sus aclarados y demás, el juego es más lento. Esto es matemáticas, no hace falta que te pongas el partido. Dudas también sobre su implicación. Recordemos que él acaba contrato, pasa a agencia libre. Él ya dijo que, bueno, que ya se vería, tampoco se ha mojado tanto, pero sí que estaba esa opción de, oye, pues quedarse más tiempo. Ahora mismo la gente ya duda de si se va a quedar o no. Y luego el tema de los 7 partidos, que yo creo que eso también influye en un jugador como Harden en cuanto a la fatiga que pueda acumular. Esto es así. No sé cómo veis esta situación de Harden, porque es verdad que son datos preocupantes, y el tema de las pérdidas, ya lo decía antes, es un poco equipo de 2 caras Cleveland, ¿no? No sé cuál es la definitiva, no sé cuál es la buena. Yo espero que veamos la buena, pero la buena está claro que es con un Harden que no pierde tantos balones. Yo creo que más, hablando de Harden, yo creo que se trata más de un tema físico que otra cosa. Yo creo que al final vivimos en una época donde estamos agradeciendo eternamente la longevidad de LeBron James, de los Curry, de los Durant, ¿no? Que puedan mantener un nivel, pero al final los 36 palos son 36 años ya. Ya no creo que todo el mundo vaya a llegar con los 40 o con los 38 jugando a un nivel todavía aceptable. Hablo de leyendas de la NBA, ¿no? Como por ejemplo el caso de James Harden. Y tal vez estemos
es que siempre pasa lo mismo. Es que llega el momento más importante del año y a Harden, por X o por Y, le pasan cosas que no deberían ocurrirle o que evidentemente manchan un poco su imagen o perjudican a su equipo. En este caso creo que se trata más de un tema físico. Creo que encima no ha favorecido nada que Cleveland haya tenido que jugar una serie a 7 partidos y que ahora encima te pongan a un equipo tan físico, tan defensivo como Detroit encima, porque no va a mejorar la cosa, va a ir a peor, porque la acumulación de minutos y la acumulación de partidos se va a ir haciendo más notoria. Y yo lo noto cansado, sobre todo, no solo la pérdida de balón, que evidentemente nos habla de que la agilidad mental o la rapidez con la que suele pensar James Harden no es la misma que al principio de la temporada, sino también por la poca generación de puntos propios por parte de Harden. Sigue dejando sus step backs y sus tiros porque Harden no va a perder nunca eso. Pero no está sacando tantas ventajas como lo solía hacer en Clippers al principio de la temporada o un par de años atrás. Entonces eso sí que me preocupa mucho porque estamos, sí, en segunda ronda, en semifinales de conferencia, pero tampoco estamos adentrados ya en unas finales de conferencia. Creo que... ¿No tenéis la sensación de que, yo por lo menos la que tengo, Leo, te tiro a ti por ejemplo, de que el factor cancha en el este sí que juega mucho más? Igual que en el oeste yo creo que Minnesota ya ganó, San Antonio puede ganar en Minnesota, de Oklahoma por supuesto que puede ganar en Los Ángeles. Yo es que creo que en las dos series del este el factor localía sí pesa mucho, ¿eh? Y en esta serie, sobre todo, de Detroit y Cleveland. Yo creo que la serie puede cambiar mucho cuando vayan a Cleveland. A Cleveland le pesa muchísimo. De hecho, no ha ganado en condición de visitante. Todos los partidos que ganó fueron como local. Avanzó así por la ventaja de localía y ahora tiene un problema porque no cuenta con eso. Juega contra el número 1, entonces va a tener que ganar obligatoriamente en Detroit si quiere avanzar de ronda. Yo parece que lo quiero defender a Harden. En realidad no es así. Me parece que el gran problema que ha tenido en este juego y en los últimos es el acierto al triple. Está tirando muy muy mal, 1 de 7 en el último encuentro y claramente ahí está el problema porque Harden estaba teniendo números muy altos en cuanto a porcentaje de acierto y le daba un respiro a Cleveland en ese sentido. Pero por ejemplo, para dar algunos datos, 7 asistencias sobre 7 pérdidas, es decir, flojo, muy flojo lo de Harden, pero son 3 pérdidas sobre 2 asistencias para Mitchell, que es el principal generador. O sea, es peor el balance de Mitchell que el de Harden. Luego, 13 puntos de Harden en el último cuarto, solamente 6 de Donovan Mitchell con un acierto peor. Creo que gran parte del bajón de rendimiento de Harden se debe a que ha tenido que ocupar el rol de primera espada cuando en realidad no llegó para eso. Entonces, al ser el uno de este equipo ante la ausencia de Donovan Mitchell, es mucho más fácil para Detroit atrapar a Harden, es mucho más fácil jugarle físico, porque como decía Adri, no está en su plenitud, y eso hace que todo se desconfigure, que el que tenía que matizar o definir en los detalles o complementar sea el que arrastre al equipo, y el que realmente tiene que arrastrar al equipo no está apareciendo. Ahí hay un problema de roles que Cleveland tiene que solucionar. Sí, yo creo que James Harden, por matizar, yo creo que James Harden no llegó para ser primera espada, pero es que tampoco para ser segunda. Yo creo que llegó para ser tercera, porque se esperaba un paso hacia adelante de Evan Mobley, que tampoco lo estamos viendo. Bueno, depende del momento de temporada, ¿eh? En el momento que estamos, yo creo que sí llegaba para... A lo mejor el liderazgo sí, pero en cuestiones de juego yo creo que no, Nacho. Yo hablo de jugar de los tiros. Yo hablo de jugar de los tiros. Los tiros solo tienen que jugar Donovan Mitchell y James Harden. Y yo creo que Evan Mobley también, sobre todo escuchando a Calderón, porque yo creo que yo hablo de cierres de partido, no hablo del partido. Sí, bueno, en cierres de partido sí, pero es que claro, para llegar a cierres de partido apretado tienes que competir durante todo el partido. Claro, pero ahí es donde están perdiendo los balones, por eso es la falta de respuesta. Por supuesto que Mobley tiene que dar un paso al frente, eso también, eso sí. Oye, ¿sabéis la influencia que tiene? Y paso ya a otro tema. La influencia que tenía Guardiola con Mazzulla, sabéis que son amiguetes y que tiene mucha influencia sobre Mazzulla. Lo que nunca me pude imaginar es la influencia de Luis Enrique sobre Jaylen Brown, porque ahora Jaylen Brown hace streaming también. Cuando acaban los partidos le eliminan, se conecta ahí y empieza a despotricar, peor que Luis Enrique todavía. Pasamos de los equipos que están vivos a los equipos que están muertos, o los que están en Cancún, lo podemos llamar como queráis. Ahí hay un grupo bien grande y vamos a tratar de categorizarlos. Mayor decepción, menor decepción. De los que tienen mayor decepción, creo que es el equipo de este chico, Jaylen Brown, que cayó un sábado y el domingo dijo: voy a encender la cámara y me voy a quedar a gusto. So I spoke to that. They fined me $50K. Season is over. Embiid cooked us.
I'm moving on. But the inconsistency of the officiating between playoffs and regular season is not just something that's been talked about by me. It's been talked about and it's been seen. And you can find me, you continue to find me, but it's just like I care about this shit. You know what I mean? I love the game of basketball. Damn, find me for that. The Airball. Lo que no ha trascendido es la audiencia del streaming de Jaylen Brown. Supongo que sería alta, probablemente. Bueno, algunas perlas de Jaylen Brown, porque le dio a todo. De hecho, ahí también lo escuchábamos un poco y reconocía, por ejemplo, que Embiid les pasó por encima. Pero algunas cositas, ¿no? De Luis Padrique, Jaylen Brown. Embiid es un gran jugador, uno de los mejores 5, pero simula. Él lo sabe. El flopping está arruinando nuestro deporte. Le señala directamente. Es evidente que hay una intención oculta. Habla de los árbitros, cuidado, esto es muy grave. Y es por lo que le han multado con $50,000. Diría que algunos árbitros necesitan ser investigados. Tuvimos 3 de ellos en los últimos 3 partidos. Aquí hay un debate amplio. Ahora hablaremos de qué nos ha parecido la caída de los Celtics, pero el derecho a pataleo de Jaylen Brown no sé hasta qué punto se debe permitir o no. O sea, pero lo digo por él, porque es que queda fatal, ¿no? Nacho, tengo un dato. Los Celtics fueron 6 puntos mejores cuando él no estaba en cancha. Entonces, si vas a salir en stream a hablar de Empieza por justificar ahí todo lo que pasó porque otro hizo algo, porque los árbitros, porque Joel Embiid flopea, y no vas a decir que fracasaste, y tan líder no sos, esa es la realidad. O sea, la gente de Boston te lo va a decir. Yo no soy quien para responder por los fanáticos de los Celtics, pero muy probablemente todos te digan, bueno, lo que necesitábamos ahora era que acepten que fracasaron, que se equivocaron, que tenían una ventaja de 3-1, que no estuvieron a la altura, y sobre todo Jaylen Brown, porque venía de una temporada en la que mucha gente decía, merece ser MVP, merece estar en el top 5, merece tal cosa, merece esto, merece... No, yo no. De hecho, yo era de los que decía que no tenía que estar por encima de Kate Cunningham. Tú llegaste a decir una vez que había que tenerlo en cuenta para la conversación del MVP. Sí, top vale. 6. Pero por debajo de Kate Cunningham, por debajo de Anthony Edwards, por debajo de Doncic, de Wemby, de Shade. Porque esto se repite. Esto que vimos ahora en postemporada no es exactamente lo mismo que pasaba en temporada regular. Los Celtics eran mejores estadísticamente hablando con Jaylen Brown fuera. La gente quiere posicionar a Jaylen Brown por encima de Jason Tatum y los números demuestran todo lo contrario. Yo no estoy criticando a Brown por cómo es como jugador, es espectacular, individualmente es una bestia, pero tiene un problema a la hora de entender cuál es su rol en el equipo. ¿Quiere ser el líder? Bueno, el líder tiene que dar la cara cuando pierden. ¿Quiere ser la segunda espada? Bueno, entonces no puede exigir eso que tanto pretende. No me termina de cerrar Jaylen Brown como eje de estos Celtics. Y de hecho es evidente que el resultado no termina siendo el esperado. Sin Jason Tatum sucedió lo que sucedió. Es verdad, Jason Tatum jugó casi toda la serie, pero sin Jason Tatum en el 7º partido no pudieron responder. Y en gran parte se debe al rendimiento de Brown. Adri, nivel de decepción con los Celtics. Entiendo que por debajo de Nuggets, luego hablaremos de eso. Pero nivel de decepción con Celtics... bastante alto, sobre todo porque yo creo que en el mes de febrero hay un cambio de mentalidad. Hay un cambio de mentalidad porque van a por Nikola Vucevic, lo que nos declara evidentemente las intenciones que tiene este equipo de poder competir ya. Vuelve Jason Tatum adelantando su vuelta y sorprendiendo a todo el mundo con un nivel espectacular. Y ahí es cuando yo evalúo de verdad a Boston Celtics, no al principio de la temporada, cuando realmente se han sido una sorpresa y se pueden dar con un canto en los dientes con el año que han hecho. Para mí ha sido una decepción muy grande porque no solo pierdes en primera ronda de playoff cuando todo el mundo pensaba que ibas a llegar a finales de conferencia, incluso podría ser campeón de la NBA, sino también porque te dejas remontar un 3-1. Un 3-1 además contundente, o sea, donde Filadelfia realmente cuando de verdad pudo juntar a todos sus jugadores, te desarmó, incluso lo que comenta Leo, totalmente de acuerdo con él, o sea, ¿qué hace Jaylen Brown, tío? Sí. Yo creo que a él le ha pesado un poco las piernas. Creo que liderar el equipo durante toda la temporada regular como primera espada, algo que a lo mejor no había hecho durante toda su carrera, ¿no? Porque siempre había estado apoyado por Jason Tatum. Creo que al final a él le ha pasado un poco de factura. Y al final creo que las piernas le han pasado un poco. Y ha sido un poco decepcionante, ¿eh? También a nivel individual su primera ronda. Así que yo creo que ha sido una gran decepción. No supera a Denver, que para mí es la decepción del año. Pero está claro que es un verano para reflexionar, ¿eh? Es un verano para ver qué hacen ahora. Porque ahora
vamos a ver, estos son los Celtics, que hay que mejorar, se han quedado muy lejos de luchar por el anillo. Es una pregunta bastante trascendental, pero antes, Leo, para que tú lo digas también, tu nivel de decepción con Celtics entiendo que alto, ¿no? Sí, muy alto. No está al nivel de Denver porque creo que a Denver lo teníamos como un candidato al título, como decía Adri, desde el principio. Entonces eso hace que sea peor y Boston tenían que transitar justamente una temporada de transición, o al menos eso es lo que yo esperaba y superaron las expectativas. Pero no deja de ser alto porque recuperaron a Tatum, terminaron segundos y perdieron contra un equipo que no perdían desde el 82. Entonces esa es la situación tal y como lo plantean los hechos y como se tiene que contar. Y para cerrar el tema Jaylen Brown, quiero plantear algo que a mí es una sensación. No es a ver algo si vas a coincidir con la pregunta mía. Probablemente. Dale, yo te digo. Yo creo que Jaylen Brown le importa demasiado ser el líder. Demasiado ser el líder. Siempre se habla de esto de la situación entre Jaylen Brown y Jason Tatum, y que se llevan mal o que se llevan bien. Yo no creo que se lleven mal. Yo creo de hecho se llevan muy bien. Pero a Jaylen Brown le importa mucho. He escuchado a Jaylen Brown en más de una ocasión hablar de Tatum como el mejor jugador del mundo. Sí. Entre ellos se llevan muy bien, pero a Brown le importa demasiado ser el líder del equipo y que se lo reconozca como tal. Tiene una fijación con eso, me parece. Y a Tatum le da igual. Me parece que a Tatum no le interesa. O sea, en el buen sentido. No le importa si los medios hablan de Jaylen Brown como el 1 o si hablan de él como el 1. Pero a Brown sí. A Brown le importa mucho. Y eso me parece que le termina jugando en contra en esta dinámica. Bueno, no es exactamente lo que os voy a preguntar, pero está vinculado, ¿eh? Está vinculado. Voy a ir frontalmente. Otro día lo desarrollamos, pero ¿traspasaríais a Jaylen Brown? Lo digo porque ya han salido algún rumor, no le doy mucha credibilidad. Él es de Atlanta. Atlanta está ahora en alza. Atlanta tiene cositas para darle a Celtics que le podrían interesar. ¿Cortaríais la etapa de los Jays en los Celtics y os quedaréis con Tatum? Me gustaría, porque me encanta el movimiento y el mercado, ya lo sabéis, pero no creo que ocurra. No creo que ocurra. Yo creo que en un mes o menos ya se va a empezar a hablar de. Pues ya está fuera, digo, hombre. De Giannis Antetokounmpo en Boston Celtics. Por Jaylen Brown. Creo que va. No sé si va a pasar, no sé si finalmente. Sabemos que Brad Stevens es un. Puede ser a tres bandas también, puede ser Giannis. Sí. De hecho, se habla de Giannis a Boston, de Jaylen Brown a Houston y de Alperen Sengun, además a Milwaukee. Puede pasar cualquier cosa. Tendrían que cuadrar los salarios, no lo estoy haciendo a ojo en este momento, pero creo que esto y sobre todo su stream y la forma en la que ha hablado y cómo no se ha hecho cargo y la presencia de Tatum y demás, además de que Stevens es un ejecutivo que mueve muchas piezas todo el tiempo, puede dar inicio a esas conversaciones. No digo que vaya a ocurrir porque ya sabemos que Giannis es el típico jugador de bueno, me voy, no me voy, sí me voy, no me voy. Entonces nunca vamos a saber qué va a pasar. Pero Milwaukee podría encontrar en Jaylen Brown, por ejemplo, un jugador sobre el cual pensar en un nuevo proyecto o incluso. Sería el líder indiscutible, que es lo que decías tú antes de ser el número 1. Exacto, entonces creo que se va a empezar a dar esa discusión. Después a que ocurra no lo sé. En clave nuestra, esto es impresión mía, creo que hay muchos números de que Hugo el año que viene esté en otro sitio, porque es un jugador que lo va a querer mucha gente en un posible traspaso de estos múltiples. Ojalá que no, porque yo sé que está muy contento en Boston, pero no descartaría nada. Bueno, vamos al lodo. Hay que hablar de los Nuggets. Lo siento, hay que atacarlo y es así. Es decepcionante. Algunas cositas, hay muchas más. Por ejemplo, caer otra vez contra Minnesota, sin Anthony Edwards, sin DiVincenzo, que estaban lesionados. De ser el ataque número 1 de la liga, que lo fue, a no llegar a 100 puntos en 3 partidos de playoff. Luego hay otra cosa que van pasando años, porque esto cuando se ganó en 2023 el título, me acuerdo se decía, bueno, dinastía, se lo pone abajo el peso de la palabra dinastía, tercer año sin final del oeste, ni siquiera llegando a la final del oeste, y luego que se van sumando puntos, años, perdón. Jokic 31, Murray 29, Gordon 30, que sería el Big Three, digamos, ahora mismo. No sé, creo que coincidimos que es la mayor decepción de la temporada, así que os lo tiro por otro lado.
¿cómo explicamos esto? Y si hay que meter ya bisturí y hacer cambios grandes, porque se habla incluso de sacar a Murray y demás, de quedarse con Jokic y construir en torno a Jokic. Yo no sé si es para tanto, yo creo que equipo hay, pero no sé cómo lo veis vosotros. Yo sí, yo veo fin de ciclo claro, ¿eh? Yo veo fin de ciclo claro. Yo quiero centrarme mi decepción quiero centrarla en Nikola Jokic, porque hay un dato que, bueno, yo creo que vosotros habréis visto 100%, se lo cuento a todos los oyentes, y es que Nikola Jokic tiene 0 victorias en playoff contra equipos de 50 victorias o más. Minnesota no es un equipo de 50 victorias, es de 49, pero es un dato que nos deja helados, ¿no? Porque cuando hablamos de Nikola Jokic hablamos de un potencial top 15 de la historia de la NBA y ese dato a mí me deja bastante frío. Luego, cuestiones de proyecto con Denver, lo veo muy complicado. Aaron Gordon a nivel físico ya no está, ya no se le puede pedir mucho más. Y mira que solo tiene 30 años, pero es que no puede jugar más de 9 partidos consecutivos. O sea, es una auténtica barbaridad. Además, en playoff, cuando el nivel físico te exprime mucho más, es que más todavía. Y luego Jamal Murray, a nivel de mercado, como socio de Jokic, lo veo increíble. Creo que no lo tocaría. Y a nivel de mercado, creo que tampoco tendría un gran mercado Jamal Murray como para conseguir algo. Pero como para conseguir algo a cambio realmente que te cambie la estructura del proyecto, yo realmente creo que Jamal Murray no tiene tanto valor de mercado. ¿No tenéis la sensación de que estos Nuggets se le está poniendo cara de Warriors? Sí, con menos títulos, pero digo de que hay que tocar el proyecto, pero hay 2 vacas sagradas que no se pueden tocar, y eso a su vez es lo que te hipoteca para poder… ¿Sabes lo que os quiero decir? O sea, porque en el Warriors, hasta que decidieron mover a Klay Thompson, pasaron años, ¿eh? Y era como muy evidente que también tenía que salir. Y yo tengo esa sensación también con los Nuggets. Sí, pero viene de una temporada muy buena, Jamal Murray. Lo de Murray es raro porque viene de la mejor temporada de su carrera y esto no debería haber ocurrido. O sea, se supone que en la mejor temporada de tu carrera, un jugador que normalmente en playoff rinde a un alto nivel tendría que elevar y sucedió todo lo contrario. No los voy a justificar, para mí es la mayor decepción de la temporada porque además era mi candidato al título. Creo que las lesiones hicieron mella en este equipo desde el inicio de la temporada. Ahora no lo recordamos porque, claro, llegaron medianamente sanos a los playoffs, pero este equipo sufrió la lesión de Gordon, la lesión de Jokic, la lesión de Peyton Watson, de Christian Brown, de Cam Johnson, de Jamal Murray. O sea, todo el quinteto titular y 2 jugadores de rotación se lesionaron. Y el gran problema, o los 2 grandes problemas que tuvieron en esta postemporada fueron justamente la lesión de Aaron Gordon y de Peyton Watson. Porque Murray y Jokic son los 2 mejores jugadores y decepcionaron, sobre todo Murray, pero Jokic también no estuvieron a la altura y rindieron muy por debajo de sus expectativas y son gran parte o tienen gran parte de la culpa de la eliminación. Pero Peyton Watson era el jugador perfecto para enfrentar a los Timberwolves, porque es físico, porque es atlético, porque es capaz de cortar hacia el aro, porque se hubiese bancado la presión de esos defensores tan grandes que tiene en los Timberwolves. Y Gordon es el jugador más importante de los Nuggets por detrás de Jokic. Entonces, al no tener esos 2 jugadores, pasaron a ser un equipo muy endeble y muy fácil de defender para Minnesota. Ahora, es un fracaso por el hecho de tener que volver a vivir lo mismo, porque esto no ocurre en esta temporada y ya. Gordon se lesionó también el año pasado y sufrieron exactamente lo mismo. Entonces, cuando ya pasa 2 veces, te empieza a aparecer el interrogante de si Gordon es realmente una pieza fundamental o es prescindible. Y también está el hecho de que Peyton Watson ha jugado la mejor temporada de su carrera, se lesionó cuando más lo necesitabas y muy probablemente lo pierdas en la offseason porque hay muchos equipos que lo quieren. Entonces no vas a encontrar esas soluciones probablemente en el futuro y ahí sí se despierta la pregunta de, bueno, entonces ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que tenés que cambiar? ¿Tenés que traspasar a Murray? ¿Qué vas a conseguir a cambio? No sé si hay mucho más ahí en el mercado mejor que Murray para complementar a Jokic. Yo no lo sacaría, pero yo sí que creo que tendría mercado. Por cierto, una cosa, si la llama ya no estuviera suficientemente alta, encima Michael Porter Jr. ya dijo hace poquito que se habían equivocado al traspasarle. O sea, como diciendo, venga, ahí va otro tronco que voy a echar yo a la hoguera para alimentarla un poco. Nacho, a mí me da vibes de los Bucks campeones. Que gana el anillo, nos pensamos que va a ser el inicio de la época gloriosa de Antetokounmpo, al final empiezan a fallar ciertas cosas y intentan cambiarlo a lo mejor de manera radical. Por ejemplo, creo que el traspaso de Michael Porter Jr. y para mí el punto de inflexión es la renovación de Christian Brown. O sea, te acabas de
de condenar a un jugador que no va a tener nada de mercado, que va a cobrar 29 millones anuales dentro de 2 o 3 temporadas, y que es un jugador que a mí, para mí ha sido el más decepcionante de toda la eliminatoria. Y encima es que necesitas hacer movimientos a la desesperada. Entonces vamos a ver, porque no hay muchos jugadores. Peyton Watson lo vas a perder gratis. No lo sé. La verdad es que pinta feo, pinta feo el futuro de Denver. Bueno, tenemos que tocar rapidito varios temas más. Seguimos con los equipos eliminados. Vamos con Orlando, porque ha comenzado un casting. Digo, pues si alguien nos está viendo y quiere ofrecerse, están buscando entrenador. Lo de Mosley, yo pensé que iban a esperar o al menos un par de días. La verdad es que fue fulminante. O sea, no sé si eso lo llegaron incluso a decir en el vestuario, en plan, oye, gracias por todo, ya no hace falta que vengas más. Ojo, porque los nombres que aparecen vinculados a Orlando son muy bestias, ¿eh? Estamos hablando... Bueno, Billy Donovan ya sabemos que felicidades de aquí a la gente de Billy Donovan, que está en todo. Lo de Quinn, que es el asistente de hace muchos años de Eric Spoelstra en Miami. Terry Stotts y Tom Thibodeau. Yo mato por ver a Thibodeau en Orlando. O sea, yo también. Quiero a Thibodeau, por favor. Ojo, Stotts es una opción buenísima también, para estar ahí como head coach. ¿Alguna que os guste especialmente? Thibodeau dice Adri, yo también, no sé, Leo. No, por favor, un entrenador ofensivo para este equipo, por favor. Porque si vuelven a tener una temporada en la que no meten un tiro durante 45 minutos de reloj, tienen que mover la franquicia a otro estado y borrarla del mapa. No puede ser. Tienen que encontrar un entrenador ofensivo y buscar un base para estos Orlando Magic. Esa es la gran tarea que tiene la gerencia Pero acá. Estamos de acuerdo que el proyecto... si bien va a haber un cambio de capitán, pero el barco es un señor barco, es un proyecto para agarrarlo y ponerte a competir ya. Yo traspasaría a Frank Wagner. A Fran, no a Mo. No, a Mo no. Yo me quedaba. A Mo Wagner me lo quedaba. Yo traspasaba a Frank Wagner. O sea, es un jugador campeón del mundo, Eurobasket, que sabemos que a vida o muerte es un jugadorazo, pero que a nivel físico, otra vez, otro año más, vuelve a dejar dudas. Es que ya, o sea, empieza a ser monotonía. ¿A qué vas a esperar? ¿A que pasen 2 temporadas más? ¿Que se vuelva a repetir exactamente lo mismo? ¿Que le reces a la Virgen o a lo que haya que rezarle para que Frank Wagner aguante... aguante, efectivamente, Mickey Mouse. Aguante un mes o un mes y medio de playoff juntos con banqueros sin lesionarse, para que baje su valor. O sea, yo lo traspasaba ya, intentaba aprovechar el valor que tiene, porque es un jugadorazo de baloncesto. Pero está claro una cosa, que no funciona porque el equipo ha llegado 3 veces a primera ronda y las 3 ha caído eliminado, y que se lesiona siempre en el momento también más importante del año, pese a su juventud. O sea, creo que es un tema complicado, pero que realmente creo que hay que atreverse. Bueno, órdago de Adrián Mercader. No sé si Leo va también por ahí. Yo no tocaría nada de esto. Yo realmente movería todo, pero al punto de que es lo que dice Adri. Si durante 3 temporadas prometiste y demostraste algunos destellos de que sos un equipo que tiene mucho potencial, y cada vez que te toca fracasás, y este año que se supone que era el salto de calidad porque ya habían fracasado. El mismo técnico todo, ¿eh? Yo es que creo que sí, eso es verdad, es verdad que con... todo, ¿eh? Yo creo que hay mucha gente que piensa que un cambio de entrenador no significa nada. Sí, un cambio de entrenador en la NBA es cambiar muchas cosas. Es importante. Para empezar, además, son 20 tipos nuevos que llegan con el entrenador. O sea, es que cambias todo, cambias rutinas, cambias. No sé. Y el hecho de que se destacaba específicamente por ser un entrenador defensivo, y el gran problema de este equipo es en ataque, eso es cierto. Pero aún así, es verdad esto que mencionaba Adri, de que Franz Wagner se lesiona mucho, de que incluso Pablo Banchero se lesiona mucho, no han tenido al equipo sano al completo, en nada garantiza que lo vayan a tener, y necesitan a alguien bueno, Wagner es ese jugador, pero tampoco tiene tiro exterior, y es un problema. Y otra cosa, en el este tenés a Cleveland, a Nueva York, a Toronto, a Boston, a Detroit, a Indiana. Que va a recuperarse, a Charlotte, Atlanta. Cada vez hay más equipos competitivos. Que eso ya cuentas con ello. Para mí el cambio no está ni en Wagner, ni Banchero, ni 20 lo dije comer igualmente. Para mí el cambio está en Jalen Suggs, en Anthony Black. Es decir, los segundos espadas para mí no dan altura.
No dan la altura. O sea, no digo que no sea verdad todo lo que habéis dicho, de las lesiones de Wagner y tal, pero es que yo noto mucha diferencia cuando el equipo está con la rotación bien. Eso es otro nivel. Cuando Jalen Suggs está bien o cuando está mal, es que es muy termómetro del equipo. O sea, yo creo que hay que meter el bisturí más por ahí. Sí, defensivamente siempre está bien. Yo creo que es una de las grandes razones por la que fueron a 7 contra Detroit, por cómo defendió a Cade en los primeros partidos, pero en ataque es otro problema. Pero creo que no... A ver, si Suggs es el base del equipo, al mismo tiempo no es el base del equipo porque no tiene esas capacidades, pero ¿qué vas a conseguir por Suggs? Que te cambie realmente la dinámica. A veces no hace falta que consigas nada mejor, simplemente un cambio de nombre y que entre en dinámica nueva y que te puede... No sé, yo no, o sea, tendría que mirar quién hay, pero sí seguro que puedes conseguir a alguien y que te rompa esa dinámica. No sé, es la sensación que tengo. Y de hecho, si recuerdas, lo hablamos en Las Vegas, en la Copa. Es que me parece que es un jugador que no digo que sea mal jugador, pero que aquí ya no va más. O sea, no sé. Bueno, ¿sabéis quién ya hablan de que se mueve, no? KD. Ya dicen que, bueno, más allá de si se borró o no se borró, que ese es otro debate, que ya estaría dispuesto a moverse otra vez. Yo lo he dicho muchas veces, el gran apodo de Kevin Durant es Frodo Bolsón. O sea, va en busca del anillo. No, ya no sabe dónde ir, pero va en busca del anillo. El problema y la tara que tiene es, si sigue, eso, 44 millones y 46 millones, los 2 años que le quedan de contrato. ¿Qué creéis que va a pasar aquí? ¿Creéis que...? Porque a lo mejor hasta a Houston le puede interesar que se vaya. No lo sé. ¿Creéis que va a salir? Yo creo que por faltas de ofertas se va a quedar en Houston. A lo mejor en febrero sí, en verano lo veo complicado. Lo veo muy complicado que alguien quiera un Durant de 38 años. Es que lo veo muy, muy complicado. Tiene que ser una medida desesperada en un mes de febrero. Intentar un cambio. Bueno, es que eso no digo es que le quiera, digo que yo lo veo en Miami. Es que eso es un movimiento desesperado, Nacho, porque Miami necesita hacer algo. Necesita hacer algo con el proyecto, porque están en la medianía también absoluta. Yo creo que se va a quedar. Porque no vimos el 100% de los Rockets, porque se lesionó Fred VanVleet y Steven Adams también. Le va a dar un año más al proyecto, me parece. Él y también los Rockets le van a dar un año más a él. Entonces, es verdad que puede pasar que en febrero arranquen mal y vuele todo. Pero por si sale Durant en febrero es ya demolición de proyecto, yo creo que si hay algo que hicieron bien los Rockets es esto de darle a Durant un contrato traspasable y no perder a cambio piezas importantes del proyecto. Porque ahora Jalen Green está jugando bien en Phoenix, pero nadie recuerda que en la primera ronda contra Golden State tiró peor que Orlando. Entonces, no se desprendieron ni de Amen Thompson, ni de Şengün, ni de Reed Shepard, ni de nadie. Entonces, ahí, si se lo sacan de encima, siguen teniendo el proyecto. Entonces, esa ventaja la tienen todavía. No van a romper no van a demoler el proyecto como tal, sino que se sacan a Durant de encima y ya está. Lo que me sorprende es que de Udoka, por ejemplo, no se habla. Y para mí el cambio está ahí. Sí, también. Es otra de las grandes decepciones de la temporada, me parece. Totalmente. Bueno, y nada, esto rapidito, simplemente porque se merecen un cariñito, tanto Atlanta como Toronto, 2 equipos que acabaron súper bien la temporada. Yo me imagino que estos no entran en el capítulo de decepciones, más bien al contrario, es como que el inicio de algo bonito, ¿no? Lo de Atlanta es de verdad de ciencia ficción, el cierre de temporada y cómo han llegado a complicar en los playoffs. Y Toronto igual, forzando el 7º. Ahí tenéis el dato. Último playoff de Atlanta fue en 2023. Último de Toronto en 2022. Volvieron para hacerlo muy bien. 6 partidos Atlanta, 7 partidos Toronto. ¿Buenas notas aquí para los dos? Yo a Atlanta le doy un 7. Aunque hayan perdido en primera ronda y de manera contundente, creo que también han encontrado un nuevo proyecto para el futuro. Y luego a Toronto le voy a dar un 8. Porque han descubierto que Scottie Barnes es, o puede ser, la piedra angular de un proyecto y una superestrella absoluta. Y el año ha sido muy bueno. El año ha sido muy, 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 muy bueno. Sí, coincido. Lo de Toronto me sorprendió incluso más. Están a un cambio de fichas de competir en el este. Sobre todo si se sacan de encima a Brandon Ingram.
Y Atlanta tiene mucho más futuro a largo plazo. Me parece que es un equipo que va a seguir desarrollándose y que tiene con qué. Bueno, el tema de Scottie Barnes, que creo que lo hemos comentado alguna vez, el proyecto es Scottie Barnes desde hace ya por lo menos 3 temporadas. No hay otra cosa. Es decir, cuando tuvieron que sentarse y hacer las salidas de Anunoby, Quickly también salió, ¿no? De Toronto, si no recuerdo mal. No, está todavía. O sea, Quickly, perdón. Salieron varios. Lowry. Esto. La apuesta era Scottie Barnes. O sea, esto era lo que había y es así. Y es lo que, por lo menos, al que llegó al banquillo le dijeron: esto es Scottie Barnes y el resto hay que construir sobre esto. Bueno, antes de irnos, hay nuevo jefe en Mavericks, en Dallas. Y llegó allí, se sentó, empezó a hablar de príncipes, princesas, reyes. A ver si lo entendéis. I want to be very respectful to everybody here. And yes, there's a healing process with that. Luka is a Hall of Famer, future Hall of Famer, and that's the past. I always say in Africa, we say when kings go, kings come, and the king went, and we have a little prince here that we're going to turn into a king. The Airball. Cooper Flag primero de Texas, ahí está, ¿eh? Y estos son algunos picks que avalan el currículum de este señor, de Masai Ujiri. Este tipo drafteó en rondas en torno a los puestos 20 a Farid, a Fournier, a Siakam, Scottie Barnes, que hablábamos ahora de él, este es el hombre que lo seleccionó, a Anunoby, también pick número 23, y Jacob Poeltl, entre otros muchos. Os ilusiona y sobre todo se pasa página ya definitivamente. Yo creo que el único que tiene que estar preocupado ahora mismo es Jason Kidd, que es el único que queda de la etapa Luka Doncic, y además creo que además no está muy bien la cosa. Pero el cambio ¿qué os parece? Hombre, a mí me ilusiona, pero sobre todo por lo que has dicho tú, Nacho, porque se pasa por fin de página. Por fin de página. Ya se había pasado, creo que con todo el despido y tal, pero ahora ya de manera oficial ya hay un capitán, ¿no? Manejando el barco, y a partir de ahora, el año que viene, ya será el equipo de Ujiri. Entonces a mí, sinceramente, me ilusiona, porque ya tengo ganas de ver a Cooper Flag a partir del segundo año, no tanqueando, sino ganando partidos, o intentando al menos ganar partidos y ser un equipo medio competitivo. Sí, es un gran fichaje de los Mavericks, porque además es un ejecutivo que no solo ha drafteado bien, ha tenido sus errores en los últimos años y por eso se fue de Toronto, sino que hizo traspasos fuertes. Este es el ejecutivo que dijo: bueno, DeMar DeRozan, sos el ídolo de la franquicia, todo muy bien, pero me ofrecen a Kawhi Leonard, así que te mando un saludo muy grande, y gracias a eso terminaron levantando un título. Entonces creo que va a hacer todo lo posible para rodear bien a Cooper Flag, y no le van a faltar esos movimientos arriesgados, agresivos en esta etapa, que es lo que necesita un equipo de mercado mediano, porque Dallas no tiene la capacidad de atracción que puede llegar a tener Los Ángeles o Miami. Bueno, Miami en los últimos años no la ha tenido, pero los mercados grandes, y tiene que hacer traspasos fuertes. Entonces nadie está a salvo, ni Jason Kidd ni el propio Kyrie Irving. Veremos cómo vuelve, y Cooper Flag tiene por la suerte de tener a un ejecutivo que se va a mover para ayudarlo. Tema Jason Kidd, ¿es buen momento para mandarle una oferta, una propuesta para que esté en jugada de 3? Digo, porque se puede quedar sin nada. Mándasela. Bueno, yo iría por otro lado, pero bueno, sí. Estaría divertido, tendría cosas que contar, eso sin ninguna duda, ¿eh? Bueno, nos vamos a ir. Antes de irnos, sabéis que me gusta hacerlo con cosas curiosas. El otro día, no me preguntéis dónde, no me acuerdo, y esto está muy feo, hay que citar siempre, pero es que no me acuerdo. Vi un post de un zumbao que le había preguntado a ChatGPT los próximos 80, creo que eran 80 y tantos campeones de la NBA. ¿Tenéis curiosidad por ver qué piensa ChatGPT? Ahí está. Dámelo. A ver si se ven. Para ChatGPT, este año gana la NBA New York Knicks, y luego se van a ir alternando. Oklahoma va a ganar 2 más, San Antonio va a ser campeón de nuevo en el 28, los Lakers en el 29 con Luka Doncic. Pero cosas que son curiosas es, por ejemplo, que ya vemos a los Seattle Supersonics en el 39 y en el 41,
Ojo al título de Washington Wizards en el 2032, que esto no lo ve nadie, ¿eh? Cuidado. Y luego hay equipos como los aztecas, es decir, da por hecho ChatGPT que va a haber un equipo, entiendo que este será el de Ciudad de México, si se llama Aztecas. Mounties, no sé muy bien qué es este equipo, también puede ser una expansión, pero la va a ganar la liga en el 2071, que lo sepáis. En fin, curiosidades. Y claro, como me llevo yo muy bien con ChatGPT, le he dicho, bueno, ya que estás por el mismo precio, dime quién va a ser el MVP de la NBA en los próximos 5 años. ¿Queréis verlo? ¿Queréis apostar algo? ¿Quién está ahí? No me la voy a jugar porque con lo que dijo recién, agrego solamente que le dio un título a los Suns, pero creo que en 2100 más o menos. Sí, bueno, sí. He cortado, porque había como 3 filas más, lo que no entraba. Bueno, para ChatGPT, los próximos MVPs de la NBA son estos que vais a ver a continuación. Es bastante conservador ChatGPT. Este año lo gana Shai Gilgeous-Alexander. El año que viene lo gana Wemby. Me cuadra bastante. 2028 Luka Doncic, entiendo porque ya le habrán construido un equipo en condiciones alrededor, ya será líder absoluto y ya no estará LeBron. Cunningham, 2029 y 2030 Anthony Edwards. No suena raro, pero ¿no eches de menos a Jokic? Lo puedo comprar, no estoy tan en desacuerdo. Me parece que puede ser totalmente posible. Ahora, 11 años serían sin que un estadounidense lo gane, hasta que Kate rompa el maleficio. Es verdad. 2018, 2029. Es verdad, es verdad. Bueno, y luego le daría continuidad a Anthony Edwards, es verdad. Claro. Bueno, quiero que sepáis que para mí mis MVPs sois vosotros dos, Así que nada, ahí vamos. Año tras año, no falléis. Nada, lo vamos a dejar aquí 1h15. Es que estos programas de playoffs son demasiada cosa, Pero bueno, a todos los que estéis al otro lado, ya sabéis, darnos cariñito, darnos amor, dadle like a este vídeo si lo estás viendo en YouTube. Si estás en plataformas de podcast, ya sea Spotify o Apple Podcast, danos ahí 5 estrellas, que nos las merecemos, de verdad que nos las merecemos. Y nada, a suscribirse también a los canales tanto de Adrián Mercader como de Leo Carranza. Prometemos que Adrián Mercader no solo habla de mercado, habla de más cosas también, Está muy bien el canal, yo te lo recomiendo. Y el de Leo, que te voy a contar, pues les cuento de lo mismo. Chicos, ¿algo queréis decir antes de que corte? Que luego ya no hay tiempo para nada más. Yo creo que está todo dicho. Yo creo que la gente no se puede quejar en 1h20 casi. Yo creo que los Spades, campeones en 2037, pueden dar mucho que hablar. Ahí lo dejo. Un abrazo. Adiós a todos. Chao. Chao.